Bueno, en este video vamos a revisar algunos aspectos básicos sobre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es el proceso en el cual la energía liberada por la oxidación de metabolitos o de combustibles como la glucosa y los lípidos es usada para sintetizar ATP. Este proceso ocurre en la mitocondria, como la mayoría de las reacciones oxidativas, y por eso vamos a resaltar algunos aspectos importantes de la mitocondria. La mitocondria presenta dos membranas, una membrana mitocondrial externa, que aquí está en azul, que es bastante permeable a muchos metabolitos, y una membrana mitocondrial interna, que es bastante impermeable a muchas moléculas. Por lo tanto, las moléculas que pueden atravesar esa membrana son las que tienen transportadores específicos. Dentro de esa membrana mitocondrial interna es donde se da la fosforilación oxidativa. En la matriz mitocondrial es el compartimento soluble que está dentro de la membrana mitocondrial interna y contiene algunas enzimas como las del ciclo de Krebs y la piruvato deshidrogenasa. La fosforilación oxidativa es la tercera fase de la respiración celular. Acá tenemos un esquema donde vemos que la primera fase consiste en la oxidación de ácidos grasos, de glucosa y de algunos aminoácidos para producir acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A que se produce en la mitocondria va a ingresar al ciclo de Krebs para ser oxidado completamente a CO2 y esa energía liberada se conserva en forma de ATP y de coenzimas reducidas como NADH y FADH2. En la tercera fase de la respiración, que es la que vamos a ver ahora, los electrones transportados por el NADH y el FADH2 se transfieren a la cadena respiratoria donde fluyen espontáneamente hacia el oxígeno para formar agua, y este proceso promueve la formación de ATP en el proceso conocido como fosforilación oxidativa. Para recordar un poco las reacciones de óxido-reducción, ya que la fosforilación oxidativa involucra reacciones de oxidación, un compuesto que se oxida es aquel que cede electrones y se conoce como agente reductor, y un compuesto que se reduce recibe electrones y se conoce como agente oxidante. Acá tenemos una reacción de transferencia de electrones entre el hierro y el cobre, donde el hierro se oxida a ion férrico y el cobre se reduce a ion cuproso. Esta reacción está formada por dos semirreacciones, una de oxidación y una reducción, que se escriben juntas debido a que las transferencias de electrones ocurren entre dos especies. Siempre que hay una pérdida de electrones, debe haber una ganancia en otro par redox. La tendencia de un par redox a captar electrones está dada por el potencial de reducción estándar, el cual nos dice cuál es la tendencia de ese par a aceptar electrones. Este potencial puede ser medido con un electrodo y el potencial de reducción estándar es en comparación con un electrodo de referencia de hidrógeno. Aquí tenemos una tabla con los potenciales de reducción estándar de algunos de los pares redox que participan en la cadena respiratoria, como el citocromo B, citocromo C1, citocromo C, NADH y oxígeno. Como vemos, el potencial de reducción estándar para el par NAD-NADH es de menos 0,320 voltios y para el oxígeno agua es de más 0,82. Como los electrones fluyen espontáneamente desde un par que tiene un menor potencial de reducción a uno que tiene mayor, en este caso los electrones se van a transferir entre estos dos pares desde el NADH hacia el oxígeno. Como ese pasaje de electrones entre un par redox que tiene menor potencial a uno que tiene mayor potencial de reducción es espontáneo, ese proceso va a liberar una cantidad de energía determinada. La cantidad de energía o delta G en condiciones estándar que se libera es directamente proporcional al número de electrones transferidos en la reacción, a la constante de Faraday y a la diferencia de potenciales de reducción entre el aceptor y el dador. Cuanto mayor sea la diferencia de potenciales entre los dos pares redox, mayor cantidad de energía libre va a estar disponible en ese proceso. Si consideramos el pasaje de electrones desde el NADH al oxígeno, podemos calcular el delta G estándar y vemos que la cantidad de energía liberada en este proceso es aproximadamente
de 219,4 kJ por mol. Si recordamos, el delta G para la síntesis de ATP en condiciones estándar es de 30,5 kJ por mol, lo cual nos indica que teóricamente en este proceso en condiciones estándar se podrían sintetizar hasta 7 moléculas de ATP. Entonces, ¿cómo fluyen en la cadena respiratoria esos electrones desde el NADH al oxígeno para aprovechar la energía? Bueno, los electrones van a fluir a través de complejos multienzimáticos. Como vemos en esta figura, si se rompe la membrana, la mitocondria, mediante el tratamiento con detergentes, podemos aislar los 5 complejos de la cadena respiratoria que están dibujados aquí. El complejo 1 cataliza la transferencia de electrones desde el NADH a la ubiquinona, la cual se reduce a ubiquinol. El complejo 2 transfiere electrones del succinato hacia la ubiquinona. El complejo 3 transfiere electrones desde el ubiquinol al citocromo C. Y el complejo 4 desde el citocromo C al oxígeno. El complejo 5 o ATP sintasa es el que cataliza la síntesis de ATP o también puede catalizar la hidrólisis como está acá dibujado. Entonces, en esta tabla vemos los principales componentes y sus características. El complejo 1, NADH deshidrogenasa, es un complejo muy grande que está inmerso en la membrana mitocondrial interna, tiene un peso molecular de 850 kilodalton, 42 subunidades y sus grupos prostéticos son el mononucleótido de flavina y centros ferrosulfurados. Tiene hasta cerca de 6 centros ferrosulfurados. El mononucleótido de flavina puede transferir de a 1 o de a 2 electrones y los centros ferrosulfurados transfieren de a 1 electrón. El complejo 2 es succinato deshidrogenasa, tiene 140 kilodaltons, 5 subunidades y sus grupos prostéticos son el dinucleótido de flavina y de adenina o FAD y centros ferrosulfurados. En tercer lugar, el complejo 3, llamado ubiquinona citocromo C óxido reductasa, tiene un peso molecular de 250 kilodaltons, 11 subunidades y como grupos prostéticos tiene grupos hemo y centros ferrosulfurados también. En los grupos hemo, los hierros también son los átomos que transportan los electrones activamente, o sea que transportan de a 1 electrón. El citocromo C no es un complejo enzimático, sino que es una proteína pequeña que está asociada débilmente a la cara externa de la membrana mitocondrial interna, tiene 13 kilodaltons y funciona como una lanzadera de electrones entre el complejo 3 y el complejo 4. Su grupo prostético es un grupo hemo tipo C. Por último, el complejo 4, citocromo oxidasa, tiene 13 subunidades y sus grupos prostéticos son hemo, A y A3 y también átomos de cobre. Acá tenemos un esquema que representa los principales componentes de la cadena respiratoria. En este esquema falta el complejo 2, succinato deshidrogenasa, pero que estaría en esta posición transfiriendo electrones desde el succinato también a la ubiquinona. Entonces, como vemos aquí, tenemos, esta es la parte de la matriz mitocondrial, que se llama lado N porque es negativo con respecto al espacio intermembrana, aquí arriba, que es el lado P. En el primer paso tenemos el complejo 1, NADH deshidrogenasa, que transfiere los electrones desde el NADH hacia la ubiquinona. Esta ubiquinona se va a reducir cuando acepta los electrones a ubiquinol y posteriormente va a transferir los electrones hacia el complejo 3 o citocromo BC1. El citocromo BC1 transfiere sus electrones al citocromo C y este los acerca hasta el complejo 4 o citocromo oxidasa, donde finalmente van a pasar a través de los grupos prostéticos hacia el oxígeno que se va a reducir a agua. La energía liberada en este transporte de electrones del NADH hacia el oxígeno va a ser conservada mediante el transporte en contra de gradiente de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Como vemos ahí en esta figura, en el complejo 1 se bombean 4 protones hacia el espacio intermembrana, en el complejo 3 también se bombean 4 protones y en el complejo 4 se bombean 2 protones
por par de electrones que pasa desde el NADH hacia el oxígeno. El bombeo de protones va a generar un gradiente de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz, y cuando esos protones retornan hacia la matriz a favor de gradiente por el complejo 5, ahí es donde se da la síntesis de ATP, como veremos más adelante. Entonces, ¿cuál es el proceso que acopla el transporte de electrones a la síntesis de ATP? Ese proceso es el gradiente electroquímico o fuerza proton motriz generada por el bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Como vemos acá, debido a que los protones tienen una carga positiva, la salida de protones hacia el espacio intermembrana genera una diferencia de potencial dada por la diferencia de cargas, siendo el espacio intermembrana positivo con respecto a la matriz mitocondrial. Por otro lado, hay un componente químico que está dado por la diferencia de protones entre el espacio intermembrana y la matriz. Esto es lo que se conoce como fuerza proton motriz y es justamente lo que acopla el transporte de electrones a la síntesis de ATP. El modelo más aceptado en la actualidad sobre el acoplamiento entre la cadena respiratoria y la síntesis de ATP es la teoría quimiosmótica que fue propuesta por Mitchell en 1961 y nos muestra justamente lo que estábamos hablando recién, que el pasaje de electrones tanto desde el NADH como desde el succinato hacia el oxígeno genera la energía suficiente para transportar protones en contra de gradiente desde la matriz hacia el espacio intermembrana y que el retorno espontáneo de esos protones a través del complejo 5 libera la energía acumulada y esa energía se utiliza para sintetizar ATP a partir de ADP y de fosfato. Esta fuerza protomotriz tiene dos componentes. Por un lado, un componente químico que está dada por la diferencia de concentraciones entre protones, entre el espacio intermembrana y la matriz, y un componente eléctrico que está dado por el potencial de membrana, debido a que se generan cargas positivas en el exterior de la matriz con respecto al interior. Para que estos dos procesos puedan estar acoplados, la membrana mitocondrial interna tiene que estar intacta y ser impermeable a los protones, debido a que ellos deben retornar sí o sí por el complejo 5 para poder aprovechar la energía generada. Acá tenemos un esquema del complejo 5 o ATP sintasa, el cual presenta una porción FO, que es la que tenemos en amarillo en este esquema, y una porción F1. La porción FO tiene un canal formado por 12 cadenas polipeptídicas C, que están unidas a la porción F1 por un tallo gamma, y aquí tenemos la parte catalítica donde se va a dar la síntesis de ATP, que son 3 dímeros alfa beta. El modelo por el cual se sintetiza ATP se llama catálisis rotacional e involucra un movimiento de esta enzima. Al pasar los protones generan una rotación en la parte FO, que eso va a traducirse en la porción F1 y ese cambio conformacional es el que va a promover la liberación del ATP desde la enzima ATP sintasa. Entonces, como dijimos, ambos procesos están acoplados y, como vemos acá, si medimos el consumo de oxígeno en negro y la síntesis de ATP en rojo, al agregar ADP se estimula la respiración y al agregar ADP y succinato, que es el sustrato respiratorio dador de electrones, se estimula tanto la respiración o consumo de oxígeno como la síntesis de ATP. Si uno agrega un inhibidor de la cadena respiratoria, como el cianuro, que inhibe a nivel de complejo 4, se inhibe tanto el consumo de oxígeno como la síntesis de ATP. De la misma manera, acá tenemos un esquema donde agregamos succinato y ADP, se estimula tanto la síntesis de ATP como el consumo de oxígeno, pero frente al agregado de liogomicina, que es un inhibidor de la ATP sintasa, se inhibe tanto la respiración como la síntesis de ATP. Este acoplamiento puede ser revertido con el uso de desacoplantes, por ejemplo el dinitrofenol, como vemos en este esquema. Al agregar el dinitrofenol no hay síntesis de ATP, sin embargo hay consumo de oxígeno, lo cual indica que los dos procesos están desacoplados. Los desacoplantes lo que hacen es disipar el gradiente de protones
por ejemplo, uniendo protones y transportándolos por otro sitio que no es la ATP sintasa. Por lo tanto, al perder el gradiente se pierde la capacidad de sintetizar ATP, sin embargo, el transporte de electrones puede continuar. Para ver un poco el rendimiento energético como ejemplo de la oxidación de la glucosa, nosotros podemos definir la relación PO, que es la cantidad de ATP formado por átomo de oxígeno reducido, para el NADH, el cual se conoce como, la relación PO para el NADH vale 2,5, o sea que se sintetizan 2,5 moles de ATP por NADH oxidado. Para el FADH2, como el trayecto de los electrones es menor, se genera menos energía y se generan 1,5 moléculas de ATP cuando los electrones entran a nivel de FADH2. Si contamos la cantidad de NADHs durante la glucólisis, la piruvato deshidrogenasa del ciclo de Krebs, o sea, la oxidación completa de la glucosa a CO2, vemos que se genera esta gran cantidad de transportadores reducidos y de ATP, generando un total de 30 o 32 ATPs dependiendo de la lanzadera que se utilice. Comparado con la glucólisis anaeróbica, que solo produce 2 ATPs, vemos que realmente energéticamente es mucho más favorable la oxidación aeróbica de la glucosa. Para terminar, como vemos en esta diapositiva, vemos que estos procesos oxidativos, tanto a nivel de la glucólisis, de todas las fases de la respiración, están altamente regulados para mantener niveles estacionarios de ATP. Por lo tanto, la respiración se va a estimular cuando hay un aumento del ADP, que nos refleja un descenso en el ATP, y tanto el ciclo de Krebs como alguna de las como la piruvato deshidrogenasa principalmente, también se regulan por los niveles de NADH y de NAD. Por lo tanto el balance de ATP-ADP como el de NADH-NAD van a regular los distintos procesos oxidativos que van a llevar a la producción de ATP para que solo estén activos cuando es necesario en la célula. Bueno, eso es todo.